Esta no es la primera ocasión, hay que decirlo, que el gobierno de Maduro acepta un diálogo con grupos opositores. En 2019, Noruega encabezó un proceso de negociación en Barbados y antes, entre 2017 y 2018, hubo otro intento de resolución con sede en República Dominicana. El resultado, ambos concluyeron sin mucho éxito, ambos esfuerzos. Entonces es otro intento, el tercero ya, para ver si se soluciona una problemática que lleva más de 8 años en el país latinoamericano. Vamos a abordar 5 puntos clave para entender mejor la crisis política en aquel país, en Venezuela. 5 puntos clave. Esto a través de una infografía de Milenio 19. Y primero veamos qué motiva estos diálogos y qué buscan solucionar. Para entender esto hay que remitirnos a un antecedente pues algo lejano. La clave número 1 es la muerte de Hugo Chávez. Tras la muerte del vicepresidente Nicolás Maduro llegó al poder. Sin embargo, coincidió este cambio de estafeta con un problema económico a nivel mundial. El precio del petróleo cayó considerablemente. Aquí hay que recordar que la economía venezolana tiene una fuerte base en la producción de petróleo. Sumado a este contexto, los programas sociales no fueron suficientes para paliar la desestabilización económica. Las consecuencias, la deuda externa aumentó hasta 6 veces. Esto agravó la crisis económica. Y este es el punto clave número 2, la crisis económica. Debido a esta crisis surgieron problemas como el desempleo, la falta de alimentos y también de medicamentos. Esto dio lugar al éxodo, una migración masiva de venezolanos hacia países vecinos. Muchos de los que se quedaron protestaron contra el gobierno. Se podría decir que esto también era el agravamiento de una crisis, pero en otro ámbito, no solamente económico, sino en el ámbito político. Justo, ese es nuestro tercer punto, la crisis política. Mientras protestaba la gente, había descontento social, la oposición al gobierno buscó pues ganar terreno y quitarle el poder al gobierno de Maduro, que además de contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, también tenía el apoyo judicial, el del Tribunal Supremo de Justicia. Ya para 2019, luego de que Maduro hizo el juramento para un segundo mandato, empezó a destacar el actual líder opositor al gobierno, Juan Guaidó, quien logró asumir la jefatura de la Asamblea Nacional. Justo en enero de ese año, 2019, se declaró presidente interino. Tras el anuncio de Guaidó, Estados Unidos y otras potencias occidentales lo reconocieron como el presidente legítimo. Esto provocó el rompimiento de las relaciones entre Venezuela y la potencia americana, Estados Unidos. Aquel país hizo algo similar a lo que ha hecho con los gobiernos opositores de otros países. Comenzó el bloqueo a Venezuela, a esa nación sudamericana. La clave número 4 para entender el conflicto venezolano surge a finales del año pasado, cuando la oposición pierde la Asamblea Nacional en las elecciones legislativas de diciembre. No le fue muy bien a los opositores. El bloque chavista se hizo con la mayoría aplastante, 256 escaños de 277, pero además logró dividir, fracturar a la oposición. Pues mientras Guaidó convocó a boicotear esas elecciones, algunos de la oposición dijeron, pues hay que participar. Ahora, con la pérdida de la Asamblea Nacional, esta oposición fracturada busca un nuevo diálogo con el oficialismo. Vamos ahora a nuestro punto clave, el número 5. Hace unos meses, el líder opositor Juan Guaidó propuso abrir estas negociaciones con Nicolás Maduro. Las exigencias ya las conocemos. Organización de elecciones libres, a lo que el presidente venezolano accedió, pero con mediación internacional, cosa que hoy está sucediendo aquí en territorio mexicano. Hay 5 claves para entender un poquito mejor el complejo contexto venezolano. De hecho, hace unos momentos concluyó la primera parte de estos diálogos y ambas partes ya coincidieron en algo. Buscarán, así lo dicen, lo mejor para aquel país latinoamericano, lo mejor para Venezuela. Aquí y ahora comienza un proceso trascendente, importante e integral, que debe obligarnos a acordarnos. Hoy, aquí y ahora, toda nuestra delegación comenzará el trabajo incansable y comprometido de hacer que esta negociación funcione. Hoy, aquí y ahora, expresamos que venimos a buscar acuerdos en todos los temas que vamos a tratar. Estamos listos y estamos dispuestos a que en el devenir del trabajo, de la agenda que estamos desarrollando, aparezcan acuerdos
tempranos que nos permitan llevarle al pueblo de Venezuela más esperanza en el desarrollo de estas discusiones, de estas conversaciones. Ahí la conclusión de estos diálogos que, repito, se realizan también a petición de Noruega aquí en nuestro país. Ya sería el tercer intento en el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de diálogo.